Hermanos, bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a esta sección de alabanza y adoración. Vamos a comenzar leyendo una escritura que está en el libro de Hechos, capítulo 4. Esta escritura es algo que habla a mi corazón, a mi mente, y quiero compartírselas hablando de Jesús. Y dice así: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y damos gracias a Dios por su palabra, gracias porque tenemos su promesa, gracias a Dios porque en su nombre podemos ser salvos y alcanzamos salvación aún no mereciéndola. Su gracia se extiende para nosotros y somos alcanzados por esa gracia de parte de Dios a través de Jesucristo, y damos gracias por eso, porque Dios es muy bueno. Y queremos orar antes de iniciar. Señor, te damos muchas gracias en este tiempo, en este momento. Rogamos tu bendición, rogamos que mis hermanos ahí en sus casas, a través de esta grabación, igualmente puedan gozarse, puedan unirse, y que podamos unirnos todos juntos como iglesia para adorar, exaltar tu nombre, Padre. Y así como dice la escritura que acabamos de leer, que no hay otro, no hay ningún otro en el cual podamos ser salvos, Señor, sino solamente en ti y en tu nombre, Señor. Y tu palabra también dice que en aquel día todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a comenzar. Ante su trono está amor.
Hola familia, buenos días, me da mucho gusto pues nuevamente estar aquí. Te mando un saludo allá hasta tu casa. Recordarte nuevamente que por el momento se van a volver a suspender las reuniones de manera presencial por todas estas cuestiones del COVID. Creemos que es lo más sabio por este momento, pero semana a semana estaremos como dando anuncio para saber cómo está la situación, y esperamos reunirnos pronto nuevamente. Pero mientras tanto pues vamos a continuar aquí conociendo a nuestro Señor por medio de su palabra. Y antes de eso quiero darte algunos anuncios rápidamente. Primero, invitarte a los grupos de conexión nuevamente, parte de ahorita de que de alguna manera estamos aislados o no podremos reunirnos de manera presencial. Pues una muy buena oportunidad de ser iglesia y de estar en contacto como cuerpo de Cristo es por medio de los grupos de conexión. Los hombres nos estamos reuniendo los martes a las 7:30 de la noche y las mujeres los jueves a las 7 de la noche. Esto es vía Zoom y la verdad pues es un tiempo enriquecedor como hermanos. Así que te esperamos que te integres y que seas parte de esto. El siguiente anuncio
pues es también lo de las ofrendas. Si Dios pone en tu corazón el apoyar esta obra, evidentemente hay necesidades, pero lo hacemos en la libertad que Cristo nos da, en adoración y amorosa obediencia, para tener el privilegio de ser partícipe de llevar el Evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar que nos reunimos y las personas que en él trabajan. Si Dios inclina tu corazón a apoyar y dar a Dios de lo que Él te ha dado, aquí están los datos. Cualquier cosa puedes comunicarte con nosotros directamente, conmigo o a la página de Facebook de Horizonte Tequisquiapan. Entonces, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza. El día de hoy vamos a ver Éxodo capítulo 30 y capítulo 31. Estamos estudiando la Biblia versículo a versículo. Si tú no estás ubicando por primera vez, también te invito a que vayas al canal de YouTube a visitar las demás enseñanzas. El título del sermón del día de hoy es Dios nos capacita para servirle. Dios nos capacita para servirle. Éxodo capítulo 30, versículo 31. Entonces vamos a ponernos en oración para pedirle a Dios que nos guíe, que es un tiempo de edificación, y pedir eso, como pedí el salmista, que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en su ley, que seamos no solamente llenos de información, sino también transformados a lo que Él quiere. Así que te pido que me acompañes a orar desde allá donde estés. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que nos das de estar frente a tu palabra. Gracias porque en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos, y no solamente es información, sino que tú la usas primero para darte a conocer a ti, y que ese conocimiento se refleje en nuestra vida de una manera que podamos y vivamos de una manera que te agrade, Señor. Gracias porque en Cristo estamos aceptados, somos libres, y ahora también en Cristo tú nos capacitas, Señor, para servirte y para cumplir el llamado al cual tú nos has dado. Así que te doy gracias y te pido que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu tome tu palabra, Señor, y que sea de impacto en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en Éxodo capítulo 30 y capítulo 31. Vamos a entrar, o estamos en la tercera parte del libro de Éxodo. Hemos estado diciendo que la primera parte del libro de Éxodo habla básicamente de la libertad, de ver cómo Dios liberó al pueblo de Israel a manos de la esclavitud de los egipcios. Y entonces también vimos más adelante cómo Dios les dio la ley ahí en el desierto, cómo Dios les dio estas maneras o estas formas en las que ellos debían comportarse para hacer evidente que eran el pueblo de Dios. Pero también veíamos que Dios ha puesto estas reglas. Él es dueño de todo, y Él dictamina la manera en que debemos vivir, y eso tú lo puedes ver en cualquier situación. Necesita haber reglas, lineamientos. Si tú, no sé, si te gusta algún deporte, por ejemplo el fútbol en este caso, pues hasta ahí se necesitan reglas. No puedes estar pateando a todo el mundo y haciendo lo que tú quieras, sería un desastre, sino que al contrario, hay reglas. Ahora hablábamos de cómo estas reglas o estas leyes que Dios ha puesto son imposibles para cumplir por completo para todos los hombres, para descanso de ese pecado el cual ha pagado, y la aceptación delante de Dios. Entonces veíamos eso. Luego veíamos cómo Dios quiere habitar también con su pueblo, y veíamos esta porción que comenzamos ya desde capítulo 28, y veíamos cómo Dios quiere habitar con ellos a través de este tabernáculo. Les ha dado instrucciones para que lo construyan, pero también vimos cómo hay oficios dentro de ese tabernáculo. Hablábamos en capítulo 28 del sacerdocio de Cristo, cómo ese sumo sacerdote nos apuntaba directamente al sacerdocio de Jesús, que Él vendría a cumplir en el Nuevo Testamento, y al cual nosotros nos aferramos el día de hoy para acercarnos confiadamente a Dios. Entonces, la semana pasada hablábamos de este llamado que Dios hace ya no nada más a Aarón, sino a sus hijos, a consagrarlos como sacerdotes, y veíamos cómo es que todo creyente ha sido llamado también a esto. Veíamos este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Él nos ha llamado, no solamente nos ha librado de la esclavitud del pecado, no solamente nos ha dado la manera en que quiere que vivamos, no solamente nos ha dado este privilegio de habitar con Él confiadamente a través de este sumo sacerdote que es Jesús, y acercarnos todos los días con Él, sino que ahora a través de este llamado de hacernos este real sacerdocio,
nos ha dado esta instrucción de servir, ¿cómo? Anunciando las virtudes de Él mismo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo Dios no solamente nos llama, sino también nos capacita para cumplir esa misión en la cual estamos caminando en esta tierra, que es servirle a Él y anunciar sus virtudes a los demás. Entonces, eso es lo que la palabra dice. Si tú has rendido tu vida a Jesús, dice que Él te ha llamado o te ha creado para buenas obras, las cuales Él creó de antemano, dice en Efesios capítulo 2. Él nos ha creado con este propósito de dar gloria a su nombre, de adorarle a Él, y nos ha dado esa libertad para que nosotros podamos ser ahora siervos, podamos ser esclavos de Él, pero por amor. Y créeme, mi hermano, que es lo mejor que puede suceder en nuestra vida. Ahora, tú dices, bueno, ¿y cómo hago eso, no? ¿Cómo cumplo esto a lo que Dios me ha llamado? Y lo impresionante es ver cómo Dios, este mismo Dios que nos ha llamado por gracia, este mismo Dios nos capacita. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos que nos apuntan directamente a este llamado. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10. Dice: después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y pone una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloque el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca o el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto donde me encontraré contigo. Subraya eso, versículo 6 dice: donde me encontraré contigo. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Entonces, este es otro de los muebles que va a estar dentro del tabernáculo. Este mueble es conocido como el altar del incienso. Esta es la imagen que aparece ahí. Vemos los 4 cuernos que se describen. Vemos que es un mueble de 46 centímetros de ancho, 46 centímetros de fondo, es cuadradito, pero tiene 92 centímetros de alto, es decir, que este es el mueble más alto dentro del tabernáculo. Dice ahí que iba a estar cubierto de oro y que iba a tener una ligera moldura alrededor de él. Y entonces también menciona los anillos sobre los cuales iban a ir atravesadas esas varas que iban a estar transportando. Evidentemente iba a estar siendo movido de un lugar a otro. Ahora, dice ahí que este altar se debe situar en el lugar santo. Si recuerdas, el tabernáculo estaba dividido en 2 partes, que era el lugar santísimo y el lugar santo. Bueno, estaba antes de entrar al lugar santísimo, en la cortina previa, donde acababa el lugar santo, por decirlo así, antes de pasar al lugar santísimo. Y entonces veíamos que todo ahí era de oro. Junto con este altar iba a estar también el candelabro, que ya veíamos semanas pasadas, que era un candelabro grande de 34 kilos. Y entonces, entre este lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que estar este altar del incienso. Ahora, ¿para qué servía este altar del incienso? Bueno, evidentemente, pues para quemar incienso. Pero cada mañana Aarón iba y encendía las lámparas del candelabro, y entonces también ponía el incienso sobre este altar, y esto hacía que se llenara el lugar de ese aroma. Y entonces, por la tarde, cuando volvía a ir a encender las lámparas, a poner el aceite, entonces volvía a poner incienso. Algo que debemos de destacar en este altar es que en este altar no había sacrificios. El altar del incienso era solamente para quemar incienso. Tú no podías derramar vino como libación o alguna ofrenda de pan, como veíamos semanas anteriores. Solamente se podía poner incienso. Y me dice en versículo 10 que la única sangre que iba a tocar ese mueble iba a ser una vez al año, e iba a ser la sangre del cordero que se iba a sacrificar en esta caja de la expiación que estaba antes de entrar al lugar santo.
y solamente una vez al año se iba a poner sangre en los cuernos de este altar del incienso. Ahora, ¿de qué estaba compuesto? ¿Cómo era este incienso? Mira cómo lo describe Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38, para ver cómo era este incienso. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Otra vez, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarla como algo santo, deben tratar esta fórmula como algo santo. Entonces nos habla ahí de la composición, nos da los ingredientes, nos da cantidades. Se tenía que pulverizar todos esos ingredientes y se ponía ese polvo sobre las brasas del altar para que entonces fuera quemado y desprendiera este aroma agradable. Pero dice, ahí les mencionaba en versículo 36, dice algo interesante. Dice: me encontraré contigo en el tabernáculo. En este altar yo me encontraré contigo. También lo mencionaba en versículo 6. Entonces, este altar del incienso era el lugar para encontrarse con Dios. Era un lugar importante ahí. Les estaba recordando: cada vez que ustedes pongan ese incienso ahí, yo me voy a encontrar con ustedes. Y entonces este incienso, dice ahí al final, que no podía mezclarse con otra cosa. Era algo sagrado, era algo único. Tú no podías como que intentar imitar ese incienso y llevártelo a lo mejor a tu carpa y intentar ahí tenerlo para ti, sino dice que era algo especial, era algo santo, algo sagrado para utilizarse únicamente en ese altar. De hecho dice ahí al final que si tú lo utilizabas, dice: cualquiera que prepare incienso igual a para uso propio será excluido de la comunidad. Si tú intentabas pirateártelo, entonces eras recortado de la comunidad. Era algo muy serio este incienso. Ahora, ¿por qué es tan importante este incienso? ¿Qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? ¿Tú me estás diciendo que tengo que preparar este incienso y ponerlo ahí para encontrarme con Dios? No, mis hermanos, eso es algo que apuntaba para algo en nuestra vida ahora como creyentes. Entonces, ¿qué nos recuerda el incienso? Bueno, el incienso nos recuerda que nuestro caminar con Dios, ahora nosotros podemos venir a Él para encontrarnos con Él a través de la oración. Mira cómo la Biblia describe el incienso y apunta directamente a la oración. Dice Salmo 141, versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces David en esta porción está relacionando el incienso con la oración. Pero no solamente David, sino que en el Nuevo Testamento Juan, cuando está escribiendo Apocalipsis, en esta escena que está frente al trono de Dios, dice Apocalipsis 8, versículo 3 y 4: entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios, subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces habla que este ángel está frente al trono de Dios, que tiene esta copa de oro rellena de incienso y es mezclado con las oraciones de los creyentes, y entonces sube a la presencia de Dios. Entonces en la Biblia es muy claro que el incienso siempre está relacionado con la oración, y así como el pueblo de Israel tenía ese privilegio de encontrarse con Dios ahí, ahora nosotros como creyentes tenemos el privilegio de encontrarnos con Dios, de hablar con Él a través de la oración. Y eso es algo impresionante, es algo que tenemos por medio de Jesús. Y de repente al entender esto, es algo que debería llevarnos a adorarle, a buscarle. La realidad es que sin Cristo la oración no tiene ningún significado. La oración sin Cristo es algo pesado, pero ahora en Cristo, cuando vemos cómo desde aquí Dios anhelaba encontrarse con su pueblo, entonces para nosotros también es algo estimulante el venir cada día, el acudir a Él y el saber que tenemos el acceso para entrar directamente al trono de su gracia, para encontrar misericordia y hallar oportuno socorro también. Entonces esto nos apunta directamente. Mira cómo David continúa diciendo en Salmo capítulo 5, versículo 1 al 3, dice: oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo
mi oración. Mis hermanos, es impresionante que la oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Nosotros tenemos un acceso directamente a Él por los méritos de Jesús, y es algo que podemos echar mano todos los días, en todo tiempo. Y es evidente que esto nos recuerda el altar del incienso, nos recuerda la oración. Continúa diciendo David: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Me encanta cómo David dice: mira, yo vengo a ti y te presento todas mis peticiones, pero yo reconozco que tú eres más sabio, y entonces quedo a la espera lo que tú determines hacer. Cuando nosotros entendemos el tamaño de Dios que tenemos, el Padre amoroso, que se preocupa, que siempre nos da lo mejor, no siempre lo que nosotros queremos, pero sí lo mejor, y que Él es más sabio y su voluntad es perfecta y que Él es justo siempre, entonces lo más lógico es venir constantemente a echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra aquí nos está mostrando en David, que oraba de mañana, pero también constantemente. En el Nuevo Testamento Pablo nos habla de orar sin cesar, de orar en todo tiempo, no solamente de mañana. Y es curioso, porque a veces tenemos este hábito, ¿no? Como de orar únicamente a cierta hora y en cierto lugar, o por cumplir, o a lo mejor nada más en los alimentos, ¿no? Y como, bueno, ya cumplí mi tiempo de oración, y el resto del día pues yo me las tengo que arreglar solo, y pelear y luchar y buscar todas mis fuerzas. Pero aquí estamos viendo que no es así. Nosotros tenemos un Padre que inclina su oído en todo momento, que es omnipresente, que nos escucha, que nos acompaña, y mis hermanos, tenemos acceso a Él todo el tiempo. En Cristo es algo que debería llevarnos a acudir cada vez más a Él. Ahora, de repente nosotros, y también es algo que a lo mejor te va a sonar chistoso, pero cuando empiezas a veces a caminar en Cristo, tú crees que Dios es como nosotros, y que a veces decimos: mira, mejor no quiero darle lata a Dios, porque Dios ha de estar muy ocupado, o en cosas más importantes, no estás viendo cómo está la situación, como para yo venir a pedirle o a decirle lo que yo estoy sintiendo, lo que yo necesito, cuestiones así. Mis hermanos, tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que nos escucha en todo momento, en todo lugar, y esto es algo que debemos acudir constantemente. Ahora, en este altar del incienso hay algo muy interesante. No solamente nos habla de la oración, sino que es algo, yo les decía que en ese altar no se hace ningún sacrificio. Entonces, ese altar no se hace ningún sacrificio, no representa un sacrificio. De la misma manera, la oración no debería representar ningún sacrificio como creyentes. Antes de Cristo era así, la verdad, te ponían a orar por ahí, y más si eras de una familia cristiana, pero tú no habías nacido de nuevo, era como algo pesado, como, ay, ¿por qué voy a orar yo? Pero bueno, ya más o menos sabías y cumplías, pero era un sacrificio, y encima de eso orabas y te sentías como que ahora Dios estaba obligado a bendecirte, pero la realidad es que no es así. Ese altar, al mostrarnos que no se hacía sacrificio ahí, también nos apunta que la oración no es un sacrificio, es un privilegio. Dios, este Dios poderoso, este Dios el cual creó todas las cosas, que todo es por medio de Él y por Él subsiste y para Él fue creado, este mismo Dios nos abre el oído, nos abre las puertas de su trono para que vayamos y estemos constantemente hablando con Él. Mis hermanos, aquí vemos a Dios instruyendo al pueblo de Israel para tener un encuentro con ellos. ¿Recuerdas que decía: me encontraré contigo? Mis hermanos, es algo impresionante el ver a un Dios de ese tamaño, el ver nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra chafez en muchas cosas, y ver a este Dios que por amor a su nombre y para mostrar su carácter amoroso anhela, no porque lo necesite Él en sí, si nosotros, Él es digno, Él es santo, Él es glorioso, pero sí nos muestra un carácter lleno de gracia y de amor, que anhela habitar y tener comunión con aquellos que Él ha salvado. Entonces no es un sacrificio, es un privilegio, es lo que estamos viendo aquí. Ahora tú dices: bueno, pero pues es que también yo oro mucho y a veces no recibo nada, o de hecho ni recibo nada, porque le pido y le pido. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3. A lo mejor estás ahí como: oye, llevo años pidiendo por mi carro y por una casa y por cuestiones así. Mira lo que dice Santiago 4:3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Entonces muchas veces nosotros pedimos de manera egoísta, únicamente para nosotros. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 que esta es la confianza que tenemos
en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Esa es la confianza que tenemos, pero generalmente no recibimos porque pedimos todo para gastarlo en nuestros placeres, pedimos únicamente de manera egoísta. Y Cristo nos conoce, y es por eso que Cristo instruye a sus discípulos desde su palabra. Me encanta cómo Jesús nos enseña a orar. No vamos a entrar de una manera tan profunda, pero te invito a que lo examines en tu casa. En Mateo capítulo 6, Jesús enseña acerca de la oración y nos instruye cómo orar. Lo primero que dice es: no seas hipócrita, básicamente. Dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Si tu motivación es: wow, yo quiero orar donde todos me vean y ver bien espiritual y cómo soy un buen de Biblia y que la gente me chulee de que yo sé orar muy bonito, bueno, ahí dice Jesús: mira, si tú lo haces con esa intención, pues esa es la única recompensa que tendrás, que los demás te admiren y te alaben y digan: wow, qué espiritual. Esa es tu recompensa. Pero dice versículo 6: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez, y reza tantas veces esto y repítelo tantas veces seguidas y creen que por eso van a recibir respuesta. Dice: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Y a lo mejor dices: bueno, entonces ¿para qué oro si mi Padre ya sabe lo que yo necesito? Y entonces dices: ¿y qué sentido tiene, no? Bueno, debemos entender esto. La oración no cambia los planes de Dios, sino que nos cambia a nosotros. La oración no es necesariamente para cambiar los planes de Dios, sino que la oración es para ajustarnos a su voluntad. De ahí que Cristo nos enseña la forma en cómo orar. Es un modelo que déjame aclarar esto que vamos a ver de manera rápida y que es muy conocido para ti. No es algo que fue diseñado para repetirlo palabra por palabra. Es lo que básicamente dice Cristo, que no parlotees de manera interminable, no hagas vanas repeticiones, no estés repitiendo lo mismo, sino que es un modelo que Él nos deja para alguna manera orar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, lo voy a la Reina Valera porque yo creo que hasta de memoria muchos se lo saben. Yo creo que es hasta gente que ni cree en Dios, pero ya por pura costumbre. Pero es muy interesante que Jesús, conociendo Santiago 4, que pedimos y pedimos nada más para nuestros deleites, de una manera egoísta, Él nos deja una manera de orar. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el primer ingrediente que Jesús nos muestra en oración es que está instruyendo a sus discípulos a que adoren primeramente. Lo primero que hace es adorar al Padre. Dice: santificado sea tu nombre, tú eres santo, tú eres único, no hay nadie como tú. Lo que está haciendo Jesús es exaltar al Padre. Y entonces dice: venga tu reino. Entonces no le está dando permiso para que Él reine, está diciendo: yo quiero que tú seas mi rey, que todo lo que yo voy a vivir, lo que voy a hacer, quiero reflejar que tú gobiernas sobre mis decisiones, sobre mis planes. Venga tu reino, tú eres mi rey. Por eso decía David en Salmo 5: clamaré rey, mi Dios, le estaba diciendo también hace unos momentos. Luego dice: hágase tu voluntad. Otra vez no le está dando permiso como de: te doy permiso que hagas tu voluntad, sino que está diciendo: mira, reconozco. Es una manera de humillarnos, de venir delante de Dios y decirle: Señor, yo reconozco que tu voluntad es mejor que la mía. Yo reconozco que tú estás en control de todas las cosas. Yo reconozco que tú estás allá en los cielos. Entonces, si tú estás en los cielos, tú ves un panorama completamente más amplio de lo que yo puedo ver. Entonces, una manera de venir adorando, reconociendo su grandeza, reconociendo que su voluntad es mejor que la nuestra. Incluso Jesús, en momentos de aflicción, cuando estaba sudando gotas de sangre en el Getsemaní, Él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino tu voluntad. Mis hermanos, en la Biblia no vemos en ningún lado estas erradas costumbres de venir y minimizar a Dios y tratarlo como nuestro mesero y entonces atar cosas y arrebatarle cosas y declarar cosas. No se ve nada de eso. Vemos al contrario una postura de humildad, de reconocer que su voluntad siempre es mejor que la nuestra, que Él es Rey sobre todas las cosas y que por tanto merece toda nuestra adoración. Entonces es lo primero que hace Jesús, el decirles, miren, en la oración debemos de recordar siempre que Dios es digno de nuestra adoración. Después dice, versículo 11, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. A mí me encanta este versículo, sobre todo por la situación que estamos, que hay tanta incertidumbre de todo tipo y en ese sentido creo que la mayoría de las personas en situaciones financieras, dice ahí, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Fíjate que no está diciendo el pan de la semana, ni siquiera, no dice el pan de la semana dánoslo hoy, mucho menos la despensa del mes dánosla hoy, sino que Jesús dice de esta manera, tu oración debe ser diario, debemos de depender cada día de la provisión de Dios. Mis hermanos, dice la palabra de Dios incluso que cada día trae su afán. Entonces lo que estamos viendo aquí es que cada día debemos agradecer por lo que Dios nos da y no dar por sentado muchas cosas que tenemos o incluso amargarnos por cosas que pensamos que no vamos a tener. Al contrario, debemos ser agradecidos y entender que cada día Dios nos llama a pedirle el pan, pero de cada día. Y esto creo que a muchos no nos gusta porque nos gusta tener como el control, tener planeado, tener provisión para muchos meses y muchas semanas, pero aquí es un tema también de contentamiento y de agradecimiento con nuestro Señor. Dice versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces ya hablo de la adoración, ya hablo de la petición de pedir el pan de cada día, pero ahora también está confesando esta parte, perdónanos como también nosotros perdonamos. Está pidiendo perdón y es algo que también debemos incorporar en nuestra oración, el reconocer que hemos pecado, el pedirle a Dios que examine nuestro corazón, que nos limpie con su palabra y que entonces también podamos ser canales de perdón hacia más personas. Y termina diciendo versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Termina, y es una parte muy padre de terminar la oración. ¿Por qué reconocer nuestra debilidad? Reconocer que somos débiles, que tenemos batallas, que caemos o podemos ser tentados y entonces pedirle a Dios, Señor, tú sabes que somos polvo, fortalécenos. ¿Por qué? Porque tú eres Rey, tuyo es el reino, porque tú eres poderoso y tu Espíritu Santo nos fortalece para que la gloria sea para ti únicamente. Entonces termina nuevamente dando gloria a Dios por encima de todo. Y es impresionante la manera como Jesús nos muestra de una manera clara. Ahora, tristemente para muchos la oración, y me incluyo, a veces lo utilizamos tristemente únicamente para pedir. Ahora, la oración, aquí estamos viendo que es algo importante. No estamos diciendo que lo tenemos que estar repitiendo este Padre Nuestro de una manera literal, porque serían vanas repeticiones, pero sí utilizar este modelo para involucrar estos ingredientes y entonces poder hacer una oración también que sea de edificación, mis hermanos. Realmente tenemos la confianza, dice Romanos, que el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones. A veces como que nos intimidamos y, ay, ¿cómo voy a orar? Yo no sé orar. Mira, gracias a Dios, cuando tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo interviene y traduce todo lo que tú quieras decir. Dios conoce tu corazón, así que acércate confiadamente a nuestro Padre que nos ama y nos escucha. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. Dice versículo 11 al 16, es el otro elemento. Ya vimos el altar del incienso. Dice versículo 11, entonces el Señor le dijo a Moisés, cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida, dice ahí. Entonces la siguiente instrucción es un censo.
tenían que contar a las personas, pero dice ahí versículo 12 algo muy peligroso. Dice: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Al parecer el contar iba a traer una plaga de muerte, y no es la única vez que aparece algo así de peligroso en un censo. Más adelante David, cuando iba a enfrentar a un ejército, él cuenta su ejército y Dios se molesta por eso, y entonces le molesta tanto que le dé escoger 3 castigos, y le dice que uno de esos 3 castigos vendría sobre él porque había contado. Y dices: no manches, por contar a la gente corre riesgo mi vida, mejor ya no cuento nada, ¿no? Bueno, lo que sucede en ese tiempo es que un censo, evidentemente un censo es contar o enumerar algo que te pertenece, pero el pueblo de Israel ya no le pertenece a Israel, ya no se pertenecen a sí mismos, sino que ahora le pertenecen a Dios. Entonces, lo que está haciendo aquí es que cuando el hombre cuenta y hace un censo, en ese contexto estás diciendo: bueno, este pueblo es mío. Lo que Dios les está diciendo no es que ya no son suyos, ahora son míos. Entonces Dios les dice: van a hacer el conteo, pero deben pagar un rescate para que no mueran. ¿Y qué resulta de eso? Dice que con eso debían cuidar o construir o poner la base de la adoración del tabernáculo. Entonces el ciclo, veíamos ahí, a descansar en su voluntad, sino que también debemos entender y recordar que nosotros servimos y vivimos para Él, porque ya hemos sido rescatados por Él, porque ya hemos sido comprados por Él, porque Él ya pagó el precio completamente, no porque nosotros estemos buscando pagar alguna deuda o le debamos algo. Al contrario, no tendríamos nada con qué pagarle, pero lo mínimo, lo más lógico, el culto racional, dice Romanos 12, es darnos enteramente a Él, sirviéndole a Él, amándole a Él, porque Él ya nos amó primero, porque Él nos rescató de nuestros pecados, de la condenación que había por causa de eso. Ahora es interesante en esta porción que dice versículo 15: el rico no dará más del monto establecido, y el pobre no dará menos. Entonces no podía llegar el rico y decir: miren, yo no voy a dar nada más medio ciclo, yo voy a dar 3 ciclos, yo voy a dar más cantidad. Y tampoco podía llegar el pobre y como que regatear, decir: oye, a mí es como una rebajita, no tengo tanto recurso. Dice ahí que todos debían de dar el mismo monto. Y a mí me encanta esto, mi hermano, porque nos está mostrando algo muy claro del carácter de Dios. No importa de qué clase social seas, para Dios no importa de dónde vengas, tus estudios, tu trabajo, el precio pagado por ti, el precio pagado por tu rescate es el mismo. ¿Cuál precio fue? La sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque el problema de todos nosotros no es un problema de condición social, es el problema de nuestro pecado. Es impresionante el saber que delante de Dios un director de una empresa a cargo o al frente de miles de personas tiene el mismo problema que aquella persona que está barriendo el pasillo de esa empresa, y es el problema que están en un severo problema, porque están frente a un Dios santo, el cual pedirá cuentas de su vida, y por causa de nuestros pecados todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios pagó ese rescate por medio de Jesús. No pagó más por los ricos, no pagó menos por los pobres, sino que pagó lo mismo, y es la sangre de su Hijo Jesús. Así que el altar nos recuerda el incienso, el altar del incienso nos recuerda la oración. Este pago nos recuerda que hemos sido rescatados por la sangre de Jesús, y es por eso que nosotros le adoramos y le servimos. Y ahora la tercera parte dice versículo 17 al 21. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Dice ahí lavamanos de bronce, la Reina Valera, bueno, por lo escuchado, es la fuente de bronce. Dice: un lavamanos de bronce con una base también de bronce, ubícalo entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario morirán. ¿Otra vez? Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación, dice ahí. Entonces, la verdad te salta esto. ¿Cómo que si no hacen esto nuevamente van a morir? ¿Te imaginas que tu mamá te dijera eso? Como: oye, o te lavas las manos o si no te vas a morir. Es algo muy rudo, ¿no? Entonces lo que está hablando aquí es que no solamente contar a las personas podía ocasionar la muerte si no pagaban el rescate, sino que ahora si no se lavaban las manos y los pies
entonces también les podía costar la vida. La imagen es esto, en esencia, el lavamanos de bronce. No da especificaciones de medidas, pero sí dice material, dice que está hecho de bronce. Y entonces veíamos ya semanas anteriores que los elementos del bronce están en el atrio, están afuera de la carpa del tabernáculo, y entonces dice que se llenaba con agua y Aarón y sus hijos llegaban y se lavaban manos y pies constantemente antes de entrar al lugar santo. Se lavaban las manos antes de hacer los sacrificios, y eso nos habla directamente en este caminar que Dios nos ha llamado a servirle, apunta directamente a la limpieza en el servicio. Ahora tú dices, ¿y de dónde salía este bronce? Mira lo que dice Éxodo 38, versículo 8. Además, Bezalel hizo el lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Entonces, ¿te imaginas que un día llegaras, no sé, con tu esposa, con tu mamá, y le dijeras, denme todos sus espejos? Digo, me refiero a las mujeres porque yo al menos veo a mi esposa y sobre todo a mi hija que tiene 2 años y medio y le encanta verse en el espejo, constantemente se está mirando en el espejo. Entonces imagínate, sería algo como muy radical. Aquí está diciendo que las mujeres eran las que donaban estos espejos de bronce, y tú dices, ¿pero qué no los espejos son de vidrio? ¿Por qué de bronce? Bueno, en ese tiempo eran de bronce. Por eso la Biblia nos habla que esta parte vemos como a través de un espejo, y de repente es raro ese pasaje porque un espejo se ve claramente y la Biblia dice que se ve como oscuramente a través de un espejo, y no solamente es eso, sino que en esa época el espejo era el pedazo de bronce, pero el bronce era pulido de tal manera que alcanzaba a reflejar la persona ahí en el bronce, pero no era algo muy claro, no se veía tan nítido como los espejos del día de hoy. Bueno, ese bronce de los espejos se utilizó para hacer este lavamanos de bronce. Entonces, el altar nos recuerda el altar del incienso, la oración, el pago del rescate, que hemos sido rescatados. Ahora, la fuente de bronce nos recuerda la palabra de Dios. ¿Por qué nos recuerda la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, entre otras cosas, es apuntada como algo que nos lava constantemente. Y en este llamado que Dios nos ha hecho a servirle, a vivir para Él, nosotros necesitamos estar constantemente lavándonos. Ya veíamos la semana pasada que antes de entrar o para ser consagrados como sacerdotes eran lavados una vez frente a todo el pueblo, pero aquí nos habla de estos lavados constantes de pies y manos. Y así nosotros en este caminar necesitamos estar constantemente siendo lavados por su palabra. Mira cómo dice Juan capítulo 15 versículo 3, Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, el texto que habla más claro de esto es Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, hablando de Cristo y su iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, Jesús ama a la iglesia y llama a la iglesia y santifica a la iglesia y la purifica por medio del lavamiento de la palabra. La palabra de Dios, podríamos decir, es el detergente que nos limpia constantemente. La palabra de Dios dice de una manera muy clara, Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No sé si te encuentres ahí, o a lo mejor Dios te está llamando a Él, pero yo lo viví de una manera muy clara, es algo muy fácil de entender aquí. Mi vida antes de Jesús era un desastre, era completamente sucio, turbio, sin ningún sentido, y podemos ver a la luz de este pasaje, describir algo así sería como cuando vas a una fiesta. Digo, no, me imagino que alguna vez fuiste a una fiesta y entonces al otro día despertabas y veías este vaso que estaba lleno de colillas de cigarro y que apestaba y como se había quedado toda la noche ahí, tú lo veías y el olor, y a lo mejor estabas tú hasta medio crudo y decías, guácala, ¿qué onda con eso, no? Ahora, ¿qué hacías con ese vaso? Pues por lo menos yo recuerdo que lo llevabas, si era de vidrio evidentemente, lo ponías debajo del chorro de agua y ahí lo dejabas, ¿no? Ni siquiera lo lavabas, pero esperabas que el agua subiera de tal manera que sacara las colillas de los cigarros y entonces se quedara el vaso limpio con pura agua. Bueno, mis hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia nuestra vida. Es algo que necesitamos constantemente estar metiendo dentro de nosotros por medio de la lectura, por medio de escucharla, y que entonces sea una transformación desde adentro, sea una limpieza desde adentro, y esto es por medio de la palabra de Dios. Mira cómo Santiago, y es muy claro, Santiago
también describe la palabra como este espejo, hablando de este lavamanos de bronce, pero que era hecho de los espejos de bronce. Dice Santiago 1, 22 al 24. No solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Te fijas? Pero es que mi vida sigue siendo un desastre, yo no veo que Dios la vaya limpiando. Bueno, es que probablemente solamente eres un oidor olvidadizo, pero no aplicas la palabra. Para limpiar nuestro camino, para dar un orden, una funcionalidad a nuestra vida acorde al modelo de Dios, es necesario ponerla en práctica, no solamente escucharla, porque dice ahí, de lo contrario te engañas a ti mismo. Pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Entonces habla de aquellos que escuchan la palabra, que no se te has parado frente, dice que es como ver tu cara en un espejo, que te paras frente al espejo, ves algo que está mal, pero no haces nada por cambiarlo. Por eso dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, te ves en el espejo, a lo mejor sonríes y traes como el frijolazo, ¿no? Y dices, híjole, tengo que quitar eso, tengo que limpiar mis dientes, pero no haces nada. Simplemente dices, wow, pues sí, no se ve tan padre, pero no voy a hacer nada. Y te volteas y te vas. Bueno, de repente hay muchos creyentes que son así, que se encuentran realmente con su camino sucio, turbio, de alguna manera sin orden, y que no encuentran un sentido en su vida, porque únicamente escuchan la palabra, si bien escuchan la palabra, pero no la viven, no aplican la palabra. Y aunque la palabra de Dios les muestra cuestiones específicas, las cuales ellos deban quitar o ajustar o limpiar o dejar o edificar, ellos deciden verlo, dicen, wow, pues sí, estaría padre, eso creo que tiene sentido, pero no hacen nada. Consideran, ven ahí a través de la palabra, pero no hacen nada. Mis hermanos, como creyentes, si Dios nos ha llamado y entendemos que nos ha llamado a vivir para Él, a servirle a Él, Dios nos llama constantemente a estar viniendo a Él y dejar que nos moldee. Cada día nosotros vamos a luchar con una cosa o con otra. Yo estoy seguro, yo a día de hoy me sigo parando frente a este espejo de la palabra, y constantemente hay cuestiones en las que yo necesito pedirle a Dios, Señor, transfórmame en esto, que tu espíritu me haga más como tú, no me dejes quedarme así. Y necesitamos constantemente estar no solamente escuchando la palabra, sino dejarnos limpiar viviendo la palabra de Dios. Así que es lo que estamos viendo hasta aquí. Y ahora vamos a entrar al cuarto elemento. Dice versículo 22 al 33. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculados según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes, y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. El cuarto elemento que vemos aquí necesario para vivir una vida a Dios, que le sirva a Dios, que iba para Él, es el aceite de la unción. Ya veíamos desde la semana pasada cómo el sacerdote era lavado, vestido, ungido. Bueno, ahora conocemos un poquito de esta constitución del aceite, sus ingredientes, no me voy a clavar en eso, pero nos dice que este aceite va a consagrar también todos los elementos y utensilios de los muebles, y de esa manera iban a ser consagrados o apartados para Dios. Pero no solamente los muebles, sino que también nos habla de Aarón y sus hijos que iban a ser consagrados. Pero es tan sagrado, tan santo este elemento, que dice ahí que cualquiera que compusiera una mezcla igual o ungieran a alguien que no era sacerdote, entonces sería cortado de la comunidad, dice también ahí al final. Ahora, ¿qué veíamos? No sé si te acuerdas, pero veíamos la semana pasada que el ser ungidos por Dios nos apuntaba directamente al Espíritu Santo. Y esto es importante, mi hermano, porque si Dios te ha salvado,
Dios te ha llamado a vivir para Él, Dios te ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y nosotros necesitamos el Espíritu Santo. No hay manera de nosotros vivir acorde a la voluntad de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. A mí me encanta eso, porque Dios podría decirnos como, pues échale un buen de ganas y ráscate con tus uñas, pero está diciendo, miren, los conozco tanto, conoce nuestra debilidad, sabe que sabemos que somos polvo, que Él mismo habita en nosotros, Él nos unge por su Espíritu y entonces nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Cuando somos llenos del Espíritu, veíamos, Él nos sella y nos aparta para Él. Pero algo interesante que vemos aquí, que no podía ser imitado o no podía ser derramado sobre alguien que no fuera sacerdote. Bueno, de la misma manera, este Espíritu Santo no es derramado o no es fácilmente, no se mueve cuando nosotros nos queremos manejar conforme a nuestra carne. ¿Qué quiero decir con esto? De repente venimos con Dios y le decimos, Señor, bendice mis planes, bendice esta relación, que tu Espíritu me guíe y habla, pero tú estás pidiendo cosas pecaminosas, cosas que no son su voluntad. Y entonces lo que tenemos que decirle, Señor, lléname de tu Espíritu y que entonces mi voluntad sea transformada para yo andar conforme tú quieres. Y es tu Espíritu Santo el que nos fortalece. Muchas veces no solamente intentamos forzar las cosas, sino que algo que es muy, muy común es que intentamos imitar el Espíritu de Dios. Como creyentes a veces ya nos olvidamos de orar, de pedir el Espíritu, de pasar tiempo en la palabra, y entonces comenzamos a andar como actores únicamente, intentando imitar el amor, intentando imitar cosas. De hecho, tú puedes imitar, aunque no va a ser duradero, tú puedes imitar amar a la gente, tú puedes imitar hablar en lenguas probablemente, pero ¿sabes qué? Va a llegar un punto en que tú no vas a poder seguir manteniéndolo. Y muchas veces eso sucede dentro de nuestra vida y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué volví a fallar? ¿Por qué volví a caer? ¿Por qué como que no soy consistente? Bueno, es que lo estás haciendo en tu carne. Y Dios dice, mira, si tú lo vas a hacer en tu carne, entonces el Espíritu de Dios definitivamente no opera ahí. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando venimos y clamamos a Él cada día, Señor, lléname de tu Espíritu, hazme más como tú, guía mis pasos, guía mis pensamientos, entonces nosotros andaremos de una manera consistente. Pero necesitamos cada día hacer eso. Dice versículo 31, vamos a entrar al último capítulo, versículo 1 al 11. Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Entonces, me encanta este capítulo porque Dios durante ya los capítulos pasados, Dios le está dando instrucciones. Hace esto, hace el arca, hace el altar, hace esto, los utensilios, que el candelabro, y de repente en esta porción pareciera que Dios le está diciendo, mira, para que no se te olvide, te lo voy a anotar, ¿no? Yo me acordaba, ahorita por la pandemia, pues yo voy y me gusta voy evidentemente a comprar la despensa, la bodega horrera, cuestiones así, y entonces lo platico con mi esposa, qué cosas faltan, pero al final siempre me dice, mira, mejor te lo voy a anotar, y ya me manda un mensaje con las cosas, mejor me lo manda escrito, porque sabe que se me olvidan las cosas. Bueno, mi esposa definitivamente ahí me refleja mucho a Jesús, pero estamos viendo aquí a este Dios también dando esta lista y recordándole lo que tiene que hacer. Pero lo más impresionante es que Dios está llamando a más personas a que hagan eso
que de inicio estaba encargando a Moisés. Llama a este individuo Bezalel y a Aholiab, dice ahí que les da gran sabiduría, les da capacidad, les da destreza para hacer todas esas artes manuales, y también que dice en versículo 6 que él da habilidades especiales a los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que ha mandado a construir. Entonces dice que les da habilidades especiales para hacer lo que él les ha encargado. Mis hermanos, estamos viendo aquí algo muy claro en estos personajes, en Bezalel, en Aholiab, en estos artesanos, y al ver que Dios es el que les da las capacidades, debemos recordar esto: ante el llamado que Dios nos ha hecho de servirle, de vivir para Él, de anunciar sus virtudes, debemos recordar que nuestro llamado viene de Dios y nuestra capacidad también proviene de Dios. A veces olvidamos y decimos, bueno, sí, Dios me salvó por gracia, Él me eligió desde antes de la fundación del mundo y es únicamente por los méritos de Jesús. Pero ahora vivir esta vida, el yo anunciar sus virtudes en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis trabajadores, con mis clientes, eso ya depende de mí. Y aquí vemos, no, nuestra capacidad también proviene de Dios. Y no solamente de Dios, sino que también no solamente nos provee la capacidad, sino que también me llama la atención el ver cómo provee de más personas a nuestro alrededor. No le está diciendo a Moisés que pelee él solo, que construye él solo, sino que rodea de un cuerpo. Y así también nosotros como iglesia nos ha llamado a ser parte de un cuerpo para entre todos edificarnos unos a otros. Pero mis hermanos, es impresionante, y por eso ponía el título del sermón: Dios es el que nos capacita para servirle, Dios es el que nos capacita para vivir para Él. Como creyentes muchas veces caemos apáticos, agüitados, creemos que no, pues yo no doy el ancho, yo ya no puedo echarle más ganas. Mi hermano, deja de echarle ganas, ven a Cristo, arrodíllate, pídele perdón, clama por su Espíritu Santo, reconócete incompetente. Dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El que se humilla será exaltado, dice también, porque entendemos que viene de Él nuestra capacidad. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 5, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo, es Dios quien nos da la capacidad. Y de repente dice aquí que ha llamado a Bezalel y que lo capacitó, igual que a Aholiab y a los demás artesanos, y debemos entender eso, mis hermanos. Todos hemos sido llamados para ser parte del cuerpo de Dios, ser sus hijos, ser parte del cuerpo de Dios, y entonces formar parte de su iglesia, formar parte de su cuerpo. La palabra de Dios es muy clara, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No habla únicamente de un edificio físico, sino que habla de todos aquellos creyentes que han creído en Jesús como Señor y Salvador, y que entonces todos entramos a ser parte de este cuerpo, somos miembros los unos de los otros, y todos tenemos funciones distintas. Entonces es algo que debemos entender. Y digo esto porque, sobre todo en este tiempo, y creo que no nada más este tiempo, un mal que hay en la iglesia, y es muy común, es que la iglesia se convierte en un centro de espectáculos. Está llena de puros espectadores. Entonces es como cuando tú vas a un estadio. Me imagino que has ido a algún estadio alguna vez, y entonces tú ves ahí, hay 22 jugadores y espectadores. Ahorita no hay espectadores, pero generalmente había miles de espectadores en un estadio. Y de repente los espectadores únicamente están ahí creyéndose expertos, criticando lo que debería de hacer el jugador, y por qué no corrigió esto, y mejor hubiera pasado aquí, y le hubiera tirado. Bueno, mis hermanos, tristemente la iglesia muchas veces se convierte en eso. Simplemente es un centro de espectáculo en el cual nos convertimos en consumidores, que venimos y esperamos únicamente que satisfagan nuestras necesidades, mi gusto, que toquen las canciones que me gustan, que hablen de las cosas que yo quiero. Y entonces vemos que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios no es que nosotros seamos espectadores, sino que seamos parte activa de este cuerpo, seamos esta parte que también esté aportando los dones que Dios nos ha dado en una manera funcional. Y digo esto de manera funcional porque la iglesia está dividida en funciones, no de posiciones. Eso también es otro mal muy claro, que de repente creemos que vamos escalando como peldaños y a ver cuándo llego a ser pastor o tener alguna situación, y creemos que es así, como una especie de multinivel que va subiendo y por cuestiones de tiempo, y va subiendo, pero mis hermanos, aquí no hay posiciones, todos costamos lo mismo, ya lo veíamos a la luz de la palabra de Dios. Únicamente tenemos funciones respecto a los dones que Dios nos ha dado, y si tú has creído en Jesús,
tú también has recibido algún don. Mira, así como Bezalel y Aholiab, que les dio funciones específicas, así a nosotros, dice la palabra, hemos recibido capacidad o dones específicos. Dice Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Para hacer bien, si Dios te da un don, te lo va a hacer para que lo hagas bien, ¿sí? Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. El término aquí profetizar, no vamos a profundizar, pero habla de declarar verdad. Y la verdad de la palabra de Dios no está hablando de sueños y de ver cuestiones futuras, aunque podríamos decir que la palabra de Dios define claramente el futuro con Cristo y sin Cristo, pero la profecía es hablar verdad. En este caso es hablar la palabra de Dios. Dice versículo 7, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. ¿Te fijas los dones? Me encanta, hay gente que se siente menos, no, pues yo no sé enseñar, yo no sé predicar, no sé tocar instrumentos. Mi hermano, el don de servir, la disposición que ves alguna necesidad e intentas cubrirla, y aquí también lo lista ahí, es un don. Sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. ¿Te fijas? Hasta en animar a otros es un don. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hazlo con gusto. Ahora, mi pregunta sería, ¿sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Dios te ha llamado. Si Dios te ha comprado para Él, Dios te ha comprado primero para que le conozcas y le adores, y en respuesta a eso, entonces tú le sirvas. Y para tú servirle, nos habla aquí de que Él nos unge por su Espíritu Santo y nos capacita por medio de dones que veíamos en esta lista. Mi hermano, ¿sabes cuál es el don que Dios te ha dado? No hay creyente que, a la luz de la palabra de Dios, no hay creyente que pudiera estar sin ser parte activa del cuerpo de Jesús. Ahora, lo estás usando para edificar la iglesia, y otra vez, sobre todo en este tiempo de la pandemia, no estamos hablando de, bueno, pues si no está habiendo reuniones, entonces pues ya no puedo servir en ningún otro lado. Mi hermano, tú puedes, yo lo sé, tú puedes hablar verdad con tus vecinos, con tu familia, sobre todo con tu familia. Leí esta semana un artículo muy interesante de un pastor. Creo yo fielmente que Dios nos puso en este confinamiento para poner orden en nuestra casa, para empezar por nuestra casa. Entonces, profetizar, hablar verdad, hablar la Biblia, tú puedes hacerlo en tu casa. Servir a otros, servirlos bien, puedes hacerlo en tu casa, con tus vecinos, con tus hijos, con tu esposa. Si eres maestro, enseñar bien también. Animar, mis hermanos, hay multitud, sal a la calle, hay gente, necesita ser animado, necesita incluso algunos recibir, si Dios te ha dado el don de dar. Mis hermanos, de verdad, el servir a Dios, si Dios te ha dado estos dones, sobre todo en este tiempo, no necesariamente habla de que tengas que guardarlo para el domingo a las 11 de la mañana, sino que si tú has creído en Jesús, tú eres iglesia en cualquier lugar en donde estés, y esos dones Dios te los ha dado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Así que pídele a Dios que examine, que te muestre, y a veces pregunta, bueno, pero yo sé, ¿cómo sé cuál es el don que Dios me ha dado? Mira, pídele a Dios primeramente, y también ejercítalo, pruébalo. A lo mejor pregunta a las personas cercanas a ti, pero no hay forma más que probando. Oye, yo nunca he intentado animar a alguien, a ver, voy a hablarle a un hermano cómo se siente, y probablemente te vas a sorprender. Mira, si yo te contara, yo llegué a sufrir algunas cuestiones ya en la universidad, que yo no podía enseñar en público. Cuando me tocaba exponer en presentaciones, hubo por lo menos 2 maestros en la última carrera, ya te hablo yo, una persona de 25 años que literalmente me humillaron y me sentaron porque no podía, me ponía muy nervioso. Y de repente tú ves, si ahorita Dios de repente te habla por medio de la predicación, pues es únicamente por la gracia de Dios, es porque Él me dio ese don, Él me capacitó, y entonces Él lo hace, mis hermanos. Pero únicamente fue por medio de que alguna vez se me dio la oportunidad de hacerlo, y así es como sale. Entonces, mis hermanos, pídele a Dios, ejercítalo, busca la manera, busca oportunidades, y entonces Dios te va a confirmar a través de eso. Pero si Dios te ha salvado, Dios te ha capacitado con uno o varios dones, no para que luzcamos super espirituales, ni para traer la atención a nosotros, sino para dar gloria a Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos compró. Por último, versículo 12 al 17, ya vamos a terminar, dice: después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: dile a los israelitas,
asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y descansó. Entonces, otra vez salta a la vista esto de no guardar el día de reposo. Dice ahí que quien no lo haga morirá. Entonces dices, bueno, si no se lavan las manos, morían. Si no pagaban su rescate al ser contados, morían. Si no guardaban el día de reposo, morían. Y de repente debemos entender algo. El servicio a Dios, el llamado a vivir para Él, es algo santo. Es algo que Dios quiere que hagamos en santidad, buscándole a Él, adorándole a Él por lo que Él ya ha hecho, dependiendo de Él en su Espíritu Santo. Y aquí dice también, habla de esta parte, hasta de guardar el descanso necesario para pasar tiempo con Él. Hemos dicho esto, no vamos a entrar ya a profundidad, creo que ya tocamos semanas atrás varias veces el tema del día de reposo. En el Nuevo Testamento no se pide específicamente ser guardado el Nuevo Testamento. De hecho, este versículo 17 es la muestra clara que es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Dice ahí, es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. A diferencia de esto, Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 2, mira, que nadie te juzgue por tu comida, tu bebida, por guardar los días de reposo. Para nosotros no es de esa manera. Nosotros entendemos que nuestro reposo está en Cristo. Entonces, déjame explicarte qué pasa aquí. Dios está acabando ya de dar las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Le está dando incluso la instrucción de que va a traer a estos individuos que le van a ayudar. Y de repente al final le hace esta advertencia. Oye Moisés, que la construcción del tabernáculo, que va a estar de ambiente porque hay que hacer muchas cosas, que todo ese trabajo que haces para mí, que no te impida guardar el día de reposo. Porque en 6 días, dice Dios, yo hice los cielos y la tierra, pero descansé el último día. Así también tú, Moisés, junto con todo el pueblo, deben guardar ese mismo reposo. El día de reposo era más bien un recordatorio de que la obra de Dios había sido terminada, y entonces era un recordatorio que ellos debían descansar. Para nosotros debemos entender eso, mis hermanos. Hay muchas veces que cuando nosotros queremos lucir como sumamente trabajadores y en cuestión ministerial o en cuestión laboral, y entonces nunca nos tomamos un tiempo para reposar, para pasar tiempo con Dios, para pasar tiempo con nuestra familia, para decirle, Señor, mira, yo puedo parar. Imagínate, el decirle a Dios y manifestarle con tus hechos, yo puedo parar un día porque tú me dejas trabajar 6 días y puedo descansar, que tú me vas a cuidar aún en ese día. El mundo no nos necesita, el mundo sigue funcionando sin nosotros, y es una muestra de humildad también y de recordar una cosa que es lo más importante: nuestro reposo viene de Jesús, nuestro reposo viene de Jesús. Y quiero terminar con esto, mi hermano, porque está hablando del tema del ministerio, de vivir para Él, de servirle a Él. Nosotros debemos servir, debemos honrar, debemos buscar el hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, reposando en lo que ya Cristo hizo. Cristo compró por completo nuestra salvación. Nosotros fuimos salvos no por obras de justicia, dice Tito 3, sino por el lavamiento de su sangre. Y entonces nosotros podemos estar en una posición delante de Dios completamente de confianza, porque Cristo ya pagó por completo. Cristo cumplió por completo la ley en nuestro lugar y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Entonces el reposo que tenemos en Cristo no es de un día, sino es un reposo de todos los días. Cristo nos ha dado este reposo. Entonces, si tú el día de hoy te sientes así como dices, híjole, es que la verdad yo he quedado corto en mis obras, necesitaría estar haciendo más, o incluso he fallado, hice esta situación, y estás poniendo la mirada en tus obras, eso te va a traer todo menos reposo. Pero cuando quitas la mirada de ti y volteas a ver a aquel que en la cruz dijo consumado es, y que puedes decir, yo no tengo nada bueno que ofrecer a Dios, pero me aferro a Cristo, que vivió ya la vida de obediencia perfecta y sufrió el castigo que yo merecí en la cruz,
y por la fe en Él, eso es puesto a mi favor. Y ahora tengo la certeza porque Él resucitó, que tengo este reposo y esta confianza de acercarme a este Dios santo. Entonces viene un reposo. Así que, mi amigo, ante todo esto, ante todo lo que Dios nos capacita a través de la comunión, de la adoración, de la oración, del Espíritu Santo, de todo lo que hemos estado viendo, debemos terminar en que todo lo que hacemos, lo hacemos partiendo de que nuestra salvación es completamente consumada en Cristo y que lo hacemos únicamente en respuesta a lo que Él ya ha hecho. Le amamos porque Él nos amó primero, le servimos porque Él vino y nos sirvió primero dando su vida en rescate por nosotros cuando menos lo merecíamos. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque tu palabra es tan rica, nos apuntas tanto a Jesús, pero también nos muestras no solamente el llamado que nos has dado de anunciarte, sino que la manera como tú nos capacitas, Señor. Yo te pido que en nuestros corazones tu Espíritu Santo more, Señor, y nos recuerde que tú estás siempre, Señor, que siempre tu oído está dispuesto para tus hijos, que tú eres un Padre amoroso, que tú siempre nos vas a dar no lo que queramos, sino lo que es mejor para nosotros, para depender más de ti y hacernos más como Jesús, Señor. Y que en este caminar de privilegio que ni nos necesita, Señor, y esta encomienda tan maravillosa que nos has dado de caminar anunciando tu evangelio y hablando tu evangelio, no nos has dejado a nuestras fuerzas, tú conoces nuestra debilidad, sino que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que recibamos este poder que hablaba en Hechos capítulo 1, versículo 8, Señor, para que entonces podamos ser fieles testigos, empezando por nuestra casa, Señor, pero también con todas aquellas personas que sé que cada uno de mis hermanos convivimos, Señor, para anunciarte a ti, Padre. Yo te pido, Señor, que nos guardes de hacernos personas aficionadas, que nada más estemos criticando y viendo y señalando, y nos des tu poder el poder de tu Espíritu, Señor, para ser una parte activa, Señor, en llevarte a ti, en anunciar tu evangelio, Señor, y en proclamar todas las virtudes que cada día nos da, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, mis hermanos.